Una vez que hemos aprendido cómo se puede calcular o determinar si una variable sigue o no una distribución normal, vamos ahora a entrar en el caso de hacer lo mismo, pero no desde una perspectiva univariante, sino multivariante. Es decir, vamos a ver si un conjunto de variables siguen o no una distribución normal, o se llama una distribución normal multivariante. Bien, vamos a trabajar con un conjunto de datos que ya está, lo he cargado, se llama datos importar. Son datos con 300 observaciones y 9 variables. Y esas variables son una serie de ítems de una determinada escala de medida. Estas variables están medidas en una escala tipo Likert de 3 puntos, y lo que vamos a intentar es verificar si podemos asumir que ese conjunto de ítems siguen una distribución normal multivariante. Esto es muy importante porque para elegir el método de estimación más apropiado para un modelo SEM, tenemos que saber si efectivamente esos datos son normales multivariantes o no son normales multivariantes. Luego veremos en la elección de estos métodos de estimación cómo en función de estos resultados elegiremos unos métodos de estimación u otros métodos de estimación. Bien, vamos a utilizar lo que es un script que tengo ya preparado, que se llama normalidad multivariante, que se puede cargar. Como siempre comenzamos con cargar lo que son los datos que vamos a manejar, que son estos de aquí. Y en esta ocasión vamos a utilizar una librería que se llama MVN. Para hacer estos tests de normalidad multivariante hay otras posibilidades, hay otras librerías que podemos utilizar, pero MVN es una de las más completas, así que lo primero que vamos a hacer es cargarla. Ejecutamos la carga de esta librería y a partir de este momento ya estamos en condiciones de coger y hacer todos los procedimientos requeridos para determinar si este conjunto de variables siguen una normal multivariante o no. Bien, lo primero que hacemos es utilizar esta instrucción para obtener unos unos gráficos, unos histogramas que más o menos nos ayudan a determinar si se sigue o no una normalidad univariante por cada una de las variables que están consideradas en el conjunto de datos. Estos gráficos no siempre salen así, todo depende del tamaño de la pantalla, y es posible que cuando se ejecuta esa instrucción pues no se pueda obtener estos gráficos. Pero en este caso mi pantalla es de alta resolución y por lo tanto sí me salen los gráficos, y observamos que parece que existen ciertas desviaciones respecto de lo que es la normalidad multivariante. Eso se observa como los histogramas, pues no sé, hay esta curva que hablábamos, la campana de Gauss, no se va a poner aquí de manifiesto de forma clara en muchas de las variables. Bien, una vez que hemos obtenido estos tests, estos gráficos, y ya vemos que no parece que no sigue de forma, digamos, univariante una distribución normal, sí podemos pues calcular una serie de tests para poder determinar desde una perspectiva univariante y multivariante pues si se sigue o no esa normalidad. Lo primero es calcular los test de normalidad uni y multivariante, para lo cual se utiliza esta instrucción que aparece aquí. Y respecto a los test de normalidad multivariante, MVNT serían los test de normalidad multivariante, tenemos varias opciones, luego las transparencias se verán. Uno de ellos, de los más comunes, es el test de Mardia. Y respecto de los test de normalidad univariante también hay distintas posibilidades, pero se suele utilizar el del Shapiro-Wilk. También veremos en las transparencias qué tipo de test podemos pedir. Pero bueno, lo que hacemos es ejecutar esta instrucción. Con esto lo único que estamos diciéndole a la librería es que nos calcule esos tests, y lo primero que vamos a utilizar es esta instrucción de aquí, ver normal, que es este objeto que hemos creado. Ese objeto lo hemos creado con MVN, donde se guarda la información sobre los tests multivariantes y univariantes. Pues vamos a ver las estadísticas descriptivas de los distintos ítems. Y aquí tenemos, pues parecido a la instrucción de escribe que teníamos con psheet,
lo que es el máximo, el mínimo, la media, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Bien, los test de normalidad univariante se solicitan utilizando esta instrucción. Entonces la ejecutamos y nos sale el test de Shapiro-Wilk para cada uno de los ítems. Lo habíamos pedido aquí, esta era la opción de Shapiro-Wilk. Como decimos, hay otras opciones que veremos en las transparencias, pero esta es la más normal. Y el resultado del test nos dice que en ninguno de los casos, las variables siguen una normalidad univariante. Esto ya es razón suficiente para pensar que conjuntamente pues no se va a seguir una normalidad multivariante. Ejecuto el test de normalidad multivariante y aquí observamos que el test de asimetría y el de kurtosis arrojan resultados dispares. Es decir, por el test de asimetría de Mardia se dice o nos lleva a concluir que estas variables no siguen una normalidad multivariante. Sin embargo, en cuanto a la kurtosis, el resultado del test es que nos dice que sí, que sigue una distribución normal multivariante. Recordad que en el caso de la normalidad tenemos que ver tanto la simetría como la kurtosis y tomadas en su conjunto, asimetría y kurtosis, los resultados del test nos indican que no se puede asumir una normalidad multivariante. No obstante, en los modelos de ecuaciones estructurales, las desviaciones respecto de la simetría y de la kurtosis, las que son especialmente problemáticas son las que se refieren a la kurtosis. Es decir, las desviaciones en asimetría no son tan importantes como las desviaciones respecto a kurtosis. Con lo cual, podríamos decir en este caso que, aunque no se distribuyen normalmente estas variables de una perspectiva multivariante, pues podríamos asumir cierta normalidad multivariante, puesto que no hay desviaciones importantes respecto de la kurtosis.